Bienvenidos amigos a otro video en mi canal de YouTube, cortando un poco la racha que estaba haciendo videos sobre diferentes obras de John Grisham. Quiero aprovechar para tocar en este video un tema que a mí me interesa muchísimo y que se basa sobre todo en una ponencia que hice en el Congreso de Derecho Procesal que se llevó a cabo el mes pasado, en mayo del 2025, y que fue organizado obviamente por el presidente del instituto, al doctor Jorge Luis Mazón, a quien le extiendo un saludo desde este video, a ver si es que lo veo. Y bueno, les quería agradecer a las personas que han visitado el canal, a los que se han suscrito y a los que encuentran este contenido interesante, así que por favor compartan este video porque este es un tema que a mí me parece muy interesante. Y este video en concreto tiene que ver con la procedencia de las preguntas sugestivas cuando una parte llama a la otra a declarar. ¿Y por qué hago este video? Como siempre digo, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de litigar en muchísimas audiencias y en muchísimos juicios que están regulados por el COGEP, desde la época que el COGEP estuvo en vigencia, y me he podido dar cuenta de un tema muy puntual, que cuando una parte llama a la otra a declarar, los jueces no suelen permitir preguntas sugestivas. Yendo incluso más allá, hay jueces que antes de que el abogado empiece a hacer las preguntas le dicen que no está permitido hacer preguntas sugestivas. Y yendo todavía mucho más allá, hay jueces que de oficio niegan las preguntas sugestivas, es decir, ni siquiera esperan a que la parte objete la pregunta, sino que directamente la niegan. Entonces, aquí en este video quiero aprovechar, estimados amigos, para dar tres grandes motivos por los cuales yo considero que esa postura de los jueces es equivocada. Es decir, que las preguntas sugestivas deben permitirse cada vez que una parte llama a la otra a declarar. Vamos entonces al primer punto, o al primer punto concreto que quiero hablarles, lo que es la pregunta sugestiva, ¿no? Ya he hablado en varios videos acerca de lo que es la pregunta sugestiva. Recordemos que la pregunta sugestiva es la pregunta mediante la cual se sugiere la respuesta a la parte que está contestando. Como dicen los gringos, es aquella pregunta mediante la cual se ponen palabras en la boca del testigo para que el testigo tan solamente diga sí o no. Se sugiere la respuesta, por eso se llama pregunta sugestiva. La típica pregunta sugestiva: ¿es verdad que hoy estamos 12 de junio del 2025? ¿Es verdad que el vehículo era color azul? ¿Es correcto que el abogado de Alfredo Cuadros no tenía corbata cuando grabó el video? Entonces, como ustedes pueden ver, ya se está sugiriendo la respuesta en la misma pregunta, de tal manera que el testigo solamente tiene que afirmar o negar. Es por esto que las preguntas sugestivas suelen estar muy cuestionadas, porque se dice que esa pregunta sugestiva no busca que el testigo aporte información, porque el que está aportando la información es el que hace la pregunta. Lo que se busca en verdad con la pregunta sugestiva es que el testigo solamente afirme o niegue. Entonces ahí está la clave de la pregunta sugestiva, que le permite a quien está haciendo la pregunta tratar de controlar la respuesta, ya que es todo lo contrario de una pregunta abierta. La pregunta abierta es: ¿qué sucedió ese día? Explique usted, señor testigo, qué fue lo que vio. Como ustedes pueden ver, le estoy dando como una pregunta abierta la posibilidad de que el testigo se extienda en su explicación. En cambio, con la pregunta sugestiva, como decía yo, es todo lo contrario. Es como el antagonista de la pregunta abierta. La pregunta sugestiva se le pregunta directamente, en lugar de decirle, por ejemplo, ¿es verdad? O mejor, yo cuento usted qué es lo que pasó. Se dice: ¿es verdad que ese día 12 de junio del 2025 hubo un accidente? Como ustedes pueden ver, voy directo al punto para que el testigo diga simplemente sí o no. Entonces, ese es primero es la pregunta sugestiva. Y bueno, paso al segundo punto, antes de dar estos tres argumentos que les comentaba. ¿Cómo las regula el COGEP? ¿Cómo regula el COGEP las preguntas sugestivas? De esto ya he hablado en otros videos. La pregunta sugestiva en COGEP está regulada, primero se dice, encontramos el artículo 176, que nos proporciona un listado de las preguntas que pueden ser objetables. Y dentro de ese listado, que no es un listado cerrado, es meramente taxativo, el COGEP lo dice. Cuando vemos el COGEP, el 176 nos dice claramente que entre otras podrán objetarse, y hacen un listado de preguntas, pero dentro de estas encontramos las preguntas sugestivas. Entonces, la primera situación aquí que vemos cuando el COGEP regula las preguntas sugestivas es que nos dice que la pregunta sugestiva puede estar o puede ser objetada, pero objetada por una de las partes. Entonces, eso es lo primero. Pero luego, viendo el mismo COGEP, nos encontramos con el artículo 177, numeral séptimo, que en cambio nos señala
3 excepciones en las cuales sí se permiten las preguntas sugestivas. Ya, en 3 casos que yo lo veo de esa manera. Entonces, solamente para recapitular este pequeño punto, tenemos que sobre las preguntas sugestivas, el COGEP en el 176 nos dice que pueden ser objetadas, y luego en el 177, numeral séptimo, nos dice en cambio que hay 3 casos en los cuales sí se permiten las preguntas sugestivas. ¿Cuáles son estos 3 casos? El primer caso es lo que yo llamo las situaciones no conflictivas. ¿Cuáles son estos? Primero, para recapitular hechos que ya declaró el testigo, y segundo, para una pregunta sugestiva de forma introductoria o sobre un hecho introductorio que no sea controvertido. Entonces ahí tenemos, los ejemplos claros estamos en un juicio laboral, un testigo habló de que él tenía o que su último cargo en la compañía fue jefe del área de talento humano. Él ya lo declaró en una pregunta previa. Entonces yo sí le puedo decir, usted hace un momento nos dijo que fue el jefe de talento humano en la compañía. Y nos va a decir sí. Entonces como ven es una pregunta sugestiva, pero es para recapitular algo que ya dijo el testigo, porque el testigo ya introdujo la información, entonces yo puedo hacer otra pregunta para que recuerde o que nos cuente algo que ya dijo en ese momento. Entonces estoy recapitulando. Perfecto, ese es el primer punto. El segundo punto de la pregunta sugestiva en situación no conflictiva, un hecho introductorio que no esté controvertido. ¿Ya? O sea, yo sí puedo decir, por ejemplo, estamos en un juicio laboral, no se discute la relación laboral y no se discute el tiempo, se discute solamente si hubo o no hubo despido intempestivo. Entonces ya la parte ya declaró o ya todos sabemos que la relación laboral no está en disputa. Entonces yo sí le puedo hacer una pregunta al testigo diciéndole, a ver, hablemos un momento de la relación laboral. Usted trabajó 15 años en la compañía, ¿verdad? De manera de introducción. Bueno, si usted trabajó 15 años, bueno, ¿y qué sucedió después? Entonces yo sí le puedo hacer una pregunta sugestiva sobre ese hecho de manera introductoria, siempre y cuando vemos que no es un hecho controvertido. Entonces estas dos situaciones yo las llamo las no conflictivas. Vamos al segundo caso que se señala en el 167, numeral séptimo del COGEP, cuando el testigo es declarado como hostil. Entonces yo siempre digo que el testigo hostil, yo podría pasar horas hablando acerca del testigo hostil, es un tema súper interesante y que el COGEP lo menciona así como que de pasadita nomás, ¿no? Como que no quiere la cosa, y eso ha causado muchas malas interpretaciones. Pero ¿cuál es el tema del testigo hostil? ¿Cuál es la clave del testigo hostil? ¿Cómo lo puedo reconocer? El testigo hostil, para hacer un súper resumen, es básicamente el testigo que una parte se ve obligado a llamar, pero ese testigo es más cercano con la contraparte. Como digo yo, es el testigo que en papeles es mi testigo, pero resulta que tiene mayor afinidad con la contraparte. Vamos al caso, yo tengo que llamar al gerente financiero de la compañía que estoy demandando. Ya, lo tengo que llamar porque es un testigo clave para probar los hechos que yo estoy alegando, o las proposiciones fácticas que yo estoy alegando, si nos queremos poner muy estrictos. Entonces, yo lo llamo a él, pero es un testigo que trabaja para la contraparte, depende económicamente de la contraparte. Entonces es evidente que a pesar de ser mi testigo, como digo yo en papeles, va a tener más cercanía, más afinidad, más puntos en común por la contraparte. Entonces ahí está la clave de que ese testigo puede ser declarado como hostil. Entonces una vez que el testigo es declarado como hostil, el efecto es que yo le puedo hacer preguntas sugestivas, nada más. Sobre testigo hostil, hay unas ideas muy interesantes que las saqué del libro del doctor Diego Salamea, a quien también le mando un saludo y quien pude conocer también en el Congreso, fue el moderador del Congreso de Derecho Procesal del momento que tuvimos, donde compartí escenario con otro monstruo de litigación que es Juan Sebastián Fajardo, que también le mando un saludo, un amigo colombiano. Pero el doctor Salamea en su libro de las objeciones toca el testigo hostil, toca este tema del testigo hostil, y él pone 3 casos que yo siempre lo cito. El primero dice él, el testigo que es hostil para todo, ¿ya? Yo llamo al gerente financiero de la compañía que estoy demandando. O también puede ser un testigo que solamente para ciertos puntos específicos va a ser hostil con la parte que lo llamó, entonces solamente se deben permitir las preguntas sugestivas para esos temas específicos y concretos dentro de todo un testimonio más grande. Y por último, el testigo que se vuelve hostil en la misma diligencia. Y aquí yo también siempre pongo un caso. En el juicio de O.J. Simpson, hay un libro que lo escribió F. D. Bailey, uno de los abogados de O.J. Simpson. Él cuenta que la fiscal llamó a un testigo. Y este testigo aparentemente al principio se portó bien, estaba contestando, pero poco a poco, al contestar preguntas, al ir pasando más tiempo en la silla del testigo, este señor se empezó a portar de una manera evasiva y empezó a contestar cada vez menos, como que a colaborar de menor medida con cada una de las preguntas que le estaban haciendo. Entonces,
Cuenta el abogado de O.J. Simpson, que ya falleció, que la fiscal ya estaba tan enojada que le pidió al juez que lo permita tratar como hostil. El juez le concedió esta autorización y le pudo hacer preguntas sugestivas y por lo tanto controlar mejor ese testimonio. Entonces, ahí tenemos los 3 casos que señala el doctor Diego Zalamea sobre cuándo se puede dar la hostilidad de un testigo. Perfecto, ese es el segundo punto. Y el tercero es lo que, del 167 número del séptimo, ahí es lo que nos convoca aquí, lo que convoca aquí en este video. Lo que dice el 167 número del séptimo es lo que causa más confusión, es lo siguiente, dice, se permitirán las preguntas sugestivas, ¿no? Pero ahí viene la partecita, dice, cuando en el contrainterrogatorio de una parte por pedido de la otra. Entonces ahí está la clave, ¿no? Entonces, aquí está la cuestión, o sea, básicamente dice contrainterrogatorio de una parte por pedido de la otra. Entonces, aquí está el punto clave y aquí está la controversia. Y por este tema es que los jueces dicen que no se permiten las preguntas sugestivas cuando una parte llama a la otra a declarar. ¿Por qué? Porque la ley dice contrainterrogatorio de una parte por pedido de la otra. Entonces, cuando yo estoy llamando, vamos al caso, yo llamo a la contraparte a declarar, y quiero hacerle preguntas sugestivas, lo que me dicen los jueces es, no puede hacer preguntas sugestivas porque esto no es un contrainterrogatorio, es un interrogatorio directo. Y esto es un error que no solamente lo veo en los jueces, sino también en los abogados que defienden. Dicen, no, es que no es un contrainterrogatorio, es un interrogatorio directo. Entonces no le puedo hacer preguntas sugestivas. Entonces, todo esto, que esta introducción la he venido haciendo para dar mis 3 motivos por los cuales considero que esto es equivocado. ¿Cuáles son estos 3 argumentos? Primero, la hostilidad de la contraparte. Como digo yo, es que es evidente, o sea, debería sobreentenderse, se debería asumirse que cuando una parte llama a la otra a declarar, se debería sobreentender la hostilidad. Si el testigo hostil es ese testigo que es contrario a mi postura o a la postura de mi cliente, de mi defendido, ¿quién más hostil que la propia contraparte? Se debería presumir sobreentender la hostilidad del testigo, no habría que esperar a que se lo declare como hostil para yo poder hacerle preguntas sugestivas a la contraparte. Si es mi contraparte, pues ¿quién va a ser más hostil a mí, insisto, que mi contraparte? Entonces, ahí está el primer argumento. Segundo argumento, lo que yo llamo la correcta lectura, la correcta interpretación y la correcta aplicación de esa última parte del 167 numeral séptimo. Porque es verdad que la ley dice el contrainterrogatorio de una parte por pedido de la otra. Es verdad, yo no lo discuto. Y por eso creo que por esa redacción media confusa es que creo que causa, en verdad, esta equivocación generalizada entre jueces y abogados incluso. Pero yo voy un poquito más allá. Yo, como digo, hay que leerlo de atrás hacia adelante esa última parte, porque dice el contrainterrogatorio de una parte. Perfecto, pero ahí no termina. Dice, por pedido de la otra. ¿Cuál es la situación aquí? Les planteo este ejercicio, estimados amigos, que han tenido la paciencia de seguir este video. Yo estoy litigando, por ejemplo, contra algún abogado que se llama Juan Diego Alvarado, por ejemplo, nombre que me lo he inventado. No estoy litigando con Juan Diego Alvarado. Juan Diego Alvarado llama a su propio cliente a declarar, el juez lo permite. Entonces llama a su propio cliente a declarar y él empieza a hacer preguntas. Entonces la cuestión ahí está declarando una parte? Sí, pero ¿está declarando esa parte porque lo llamó la otra o porque lo llamó o fue él mismo se llamó a rendir declaración o su propio abogado llamó a rendir declaración? La respuesta para este caso que estoy planteando es que ese señor, que es parte procesal, está declarando porque él mismo pidió su declaración de parte. Entonces, no es un contrainterrogatorio, no califica para hacer preguntas sugestivas. Pero vamos por el otro lado. Yo llamo al cliente de este abogado, Juan Diego, a que vaya a declarar. Yo lo estoy llamando en ese caso. Entonces, ¿hay una parte declarando? Sí. ¿Lo llamó la misma parte? No, lo llamó la contraparte. Entonces, ahí estamos en un contrainterrogatorio, porque la ley dice, insisto, contrainterrogatorio de una parte por pedido de la otra. Entonces, yendo de atrás hacia adelante, quiere decir que cuando una parte está declarando por pedido de la otra, se debe entender que estamos en un contrainterrogatorio. Por lo tanto, en esos casos, tenemos un contrainterrogatorio, por lo tanto, deben permitirse preguntas sugestivas. Segundo argumento terminado. Vamos al tercero, y aquí voy a lo que es la legislación comparada. Como siempre digo yo, o sea, no podemos desconocer la influencia que ha tenido el sistema adversarial norteamericano en nuestra legislación procesal, así como también la de otros países. Entonces, parte de esta influencia de la legislación
norteamericana tenemos las reglas federales de la evidencia, que tratan, entre otras cosas, temas de objeciones, cómo formular preguntas, cómo introducir pruebas, cómo introducir documentos. Dentro de estas reglas generales de la evidencia tenemos la regla 611. ¿Qué es lo que dice la regla 611? Habla sobre las preguntas sugestivas. Y dentro de los casos que esta regla federal de la evidencia, como se llama, la Federal Rules of Evidence, discúlpenme mi inglés con mi acento súper guayaco, la regla 611, que habla sobre las preguntas sugestivas, dice que se permiten las preguntas sugestivas cuando se llama a la parte adversa a declarar. Entonces veamos, ya nos dice la regla federal de la evidencia que no hace falta, por ejemplo, que sea un contrainterrogatorio. Tampoco nos dice que hace falta que cuando una parte llama a la otra sea declarado como testigo hostil. No, porque es mi adverso, mi parte contraria. Entonces dice que cuando se llama a la parte adversa, es decir, a mi contraparte a declarar, se deben permitir las preguntas de tipo sugestivo. Entonces, esos son los tres argumentos por los cuales yo considero que se deben permitir las preguntas sugestivas cuando una parte llama a declarar a la otra. Es decir, primero, la hostilidad de la contraparte, que debería presumirse y sobreentenderse. Segundo, además de eso, una correcta lectura del artículo 167, numeral séptimo, que nos quiere decir que cada vez que una parte llama a la otra a declarar, se entiende que estamos en un contrainterrogatorio y por lo tanto se permiten preguntas sugestivas. Y tercero, la influencia del derecho comparado de las reglas federales de la evidencia, la regla 611, que siempre dice que se pueden hacer preguntas sugestivas cuando se llama a la parte adversa a declarar. Entonces, esos son los tres argumentos que doy. Espero sinceramente que este video llegue a bastantes personas. Voy a tratar de seguir impulsando porque, como les digo, he visto que ha sido una situación que se está repitiendo bastante y desde este pequeño espacio quiero por lo menos aportar para generar debate y que se pueda cambiar una realidad que se está aplicando el día de hoy. Entonces ya saben, estimados amigos, si pueden compartan este video, denle like para que este canal siga llevando quizás a esos abogados que necesitan un empujoncito más para que el litigio se les haga un poquito más fácil. Nos vemos en otro video.